Hola, ¿cómo están? Bueno, según fuentes muy confiables, el gobierno de Trump quiere que las elecciones presidenciales venezolanas se celebren no en un año, no en un año y medio, sino en 2 años, a principios de 2028. Se ve un poco lejos el horizonte, ¿no? Principios de 2028. Eso, claro, asumiendo que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez colaboren plenamente, entre tanto, con el gobierno de Trump. El cálculo optimista de Trump, que él, según fuentes confiables, transmitió a Delcy Rodríguez en una conversación telefónica que duró nada menos que 30 minutos, es que si ella y su hermano se avienen a que entren masivas inversiones petroleras en Venezuela, las cosas económicamente van a mejorar en ese país, la gente va a tener una mejor calidad de vida, por tanto la gente va a estar menos furiosa con la dictadura de Delcy y Jorge Rodríguez, y como le habría dicho Trump a la propia señora Rodríguez, ella bien podría presentarse en las elecciones presidenciales limpias, libres, transparentes, con observadores internacionales, a celebrarse en 2 años a principios de 2028. Tal vez eso explica por qué Trump no quiere que María Corina Machado regrese a Venezuela bien pronto. Trump y Marco Rubio no avisoran, no vislumbran unas elecciones presidenciales en Venezuela este año en ningún caso. Y creen, in pectore, que incluso el horizonte de año y medio, o sea, celebrar esas elecciones a mediados del próximo año 2027, sería atropellado. Lo que Trump y Rubio quieren es estabilizar Venezuela y recuperar la economía de ese país para luego, en una tercera etapa, ir a la transición democrática. Todo esto se lo ha dicho Chris Wright, el secretario de Energía, o sea, el ministro de Energía de Trump, a los grandes jefes de las empresas petroleras, a los dueños de las empresas petroleras aquí en Estados Unidos y a las empresas petroleras europeas igualmente. Les ha dicho, si ustedes van a invertir, les prometemos un horizonte de por lo menos 2 años de absoluta estabilidad para que en estos 2 años, 2026 y 2027, ganen mucho dinero. Por eso se han apurado en el Congreso venezolano, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, para introducir las reformas a la ley de petróleo que alienten, que estimulen la inversión extranjera, de tal suerte que las empresas foráneas puedan ganar mucho dinero. Así están las cosas. El gran peligro, y esto no lo digo yo, sino lo dice el jefe de la CIA, John Ratcliffe, es que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que son maquiavélicos, que son trepadores, desalmados, traicioneros, fíjese cómo traicionaron a Maduro, pretendan, en su propio juego de ajedrez, agotar el tiempo de Trump, o sea, dar largas a las reformas democráticas, ralentizar esas reformas, avanzar muy lentamente a paso de tortuga rumbo a la democracia. Entre tanto, sí, ah, ah, permitir las reformas económicas que mejoren la calidad de vida de los venezolanos, pero despacito, despacito, sin mucho apuro, más bien demorándose deliberadamente, dirigirse hacia esa incierta transición democrática. Según la CIA, según Ratcliffe, Delcy quiere agotar el tiempo de Trump, o sea, en el corto plazo, esperar, por ejemplo, a noviembre, a finales de este año 2026, noviembre, mes en el cual, como ustedes bien saben, se van a celebrar elecciones legislativas de medio término,
para renovar parcialmente el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora los republicanos tienen mayoría en el Congreso, en el Senado y en la Cámara. Pero lógicamente Delcy y su hermano Jorge desean que en noviembre el partido opositor, el Partido Demócrata, gane con autoridad. Y de ser posible para ellos, recupere la mayoría en el Congreso. Eso evidentemente dejaría malherido, lastimado, políticamente lisiado a Trump, lo mismo que al Partido Republicano. ¿Es probable que los demócratas ganen las elecciones de medio término en noviembre? Sí que es probable. Si eso ocurriera, Trump quedaría como un pato cojo, dicen aquí, e incluso Marco Rubio quizá no continuaría siendo secretario de Estado. Entonces Delcy Rodríguez y su hermano Jorge apuestan a que Trump y Marco Rubio pierdan gradualmente poder, sobre todo si sufren un revés considerable en noviembre en las elecciones de medio término. Y apuntan, Delcy y Jorge Rodríguez, a durar todo lo que duren Trump y Marco Rubio. Trump solo puede durar 3 años más, ¿no es cierto?, hasta enero del 29. Delcy no tiene ninguna intención, según los informes de la CIA, ninguna intención de dejar el poder antes de enero del 29. Pero vamos a ver si Trump y a Marco Rubio la obligan a ir a unas elecciones limpias y libres en enero o febrero de 2028. La verdad que para mí esto me deja un sabor amargo, contrariado, ¿no? Yo pensé que Marco Rubio, sobre todo él, iba a exigirle a Delcy Rodríguez unas elecciones en algún momento de este año, hacia finales de este año, ¿no? Pero claro, si Marco y sobre todo Trump, cuando hablan con Delcy, le dicen, tienes 2 años, si te portas bien, vamos a sostenerte, a respaldarte, incluso a ayudarte en estos próximos 2 años, ella no va a tener mucha prisa para las reformas políticas liberales, aunque sí para las reformas económicas petroleras. ¿Me dejo entender? Se ha confirmado también hoy que Marco Rubio habla 3 o 4 veces por semana con Delcy Rodríguez. No solo que Trump habló media hora con ella por teléfono, sin traductores, sino que Marco la llama día por medio, un día sí, un día no. 3, 4 veces por semana y hablan extensamente. Y en general se afirma que Delcy habría cumplido con la agenda que le dictó Rubio. O sea, liberar gradualmente a todos los presos políticos, cerrar el helicoide, reformar la ley de petróleo para que entren las empresas extranjeras, permitir que regrese a Venezuela una misión diplomática de Estados Unidos que ha llegado hoy, encabezada por la embajadora Laura Dogu, reabrir los vuelos comerciales de las líneas aéreas a Venezuela. American Airlines no operaba vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela desde 2019, hace bastante tiempo, ¿no? Y ahora se dispone a reanudarlos, a reabrirlos. Y sobre todo asegurarle al mundo, a los turistas del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que Venezuela es un país razonablemente seguro. Quiero decir, un país en el cual si llegas al aeropuerto de Maiquetía en Caracas con un pasaporte de Estados Unidos no te van a arrestar acusándote falsamente de ser un espía, ¿no? Como antes ocurría en tiempos de Maduro y también de Chávez. Ahora, hay una cierta tensión entre lo que dijo Trump, vayan ya mismo a hacer turismo en Venezuela, y lo que dice el Departamento de Estado, que afirma que todavía es muy peligroso hacer turismo en Venezuela. Evidentemente Trump se ha precipitado, se ha atropellado al invitar a los estadounidenses a ir a hacer turismo en Venezuela. No creo que mucha gente recoja la invitación y viaje pronto a Caracas, ¿no? La gente no es tonta y la gente sabe que Venezuela sigue siendo un país altamente peligroso. Y además un país que no es libre, donde no hay una justicia independiente, donde hay una dictadura más o menos amigable a los intereses de Estados Unidos, pero una dictadura a fin de cuentas, ¿no? Está ahí Cabello, ¿no? Está ahí el torturador Gran Cuarteaga, ¿no? Están ahí casi todos los malos. Entonces, cuando Trump dice estadounidenses vayan a Venezuela a hacer turismo, tal vez se olvida de que si un estadounidense quiere ir a Venezuela, tiene que pedir una visa en un consulado venezolano.
en este país, en Estados Unidos. Pero no hay embajada venezolana en este país abierta y no hay consulados abiertos tampoco en las principales ciudades de este país. Todo está cerrado, no se atiende, ¿no? Entonces, eso va a tomar un tiempo, que los consulados venezolanos puedan atender a los potenciales viajeros, turistas de Estados Unidos y entregarles el visado, o mejor aún, eliminar el requisito de la visa para que un estadounidense pueda ingresar libremente a Venezuela. Por eso se entiende que Marco Rubio haya puesto paños fríos en la invitación de Trump a hacer turismo en Venezuela, porque el Departamento de Estado sigue diciendo o sigue, digamos, advirtiendo de que es mejor no viajar, ¿no? a Venezuela. Así las cosas, Trump dice que Delcy Rodríguez ha hecho tremendos progresos en Venezuela. ¿Realmente? Yo diría que ha hecho algunos tibios progresos, pero tremendos no. Todavía hay muchos presos políticos por liberar, ¿no? Todavía. Y todavía quiero ver yo que los canales, la radio, los periódicos se atrevan a criticar a Delcy Rodríguez, ¿no? Y a dar espacios de opinión a los líderes disidentes, a los jefes de la oposición democrática en Venezuela. Eso está todavía por verse, eso está todavía por venir, ¿no? Se ha prometido que van a cerrar el Helicoide, del centro de torturas y la sede del SEBIN. Vamos a ver cuándo ocurre eso, ¿no? Insisto, la CIA cree, no yo, la CIA, que Delcy lanza estas promesas, pero luego se va a demorar, las va a ejecutar a cuentagotas, a paso de tortuga. No es que amnistía general, viva la libertad y que salgan todos los presos políticos, los va soltando de a pocos. Y no es tampoco cerramos el Helicoide el próximo lunes, no. Lo anunció, pero de ahí a que ocurra, vamos a ver, ¿no? En el Helicoide, según han contado personas que pasaron por ahí, hay como 120 celdas diminutas, y si estás ahí es el infierno mismo, tienes que aprender a convivir con ratas y con cucarachas, nunca sabes si es de día o de noche, y no estás totalmente solo, pero sí totalmente aislado, y te torturan. Y los jefes de la tortura eran los cubanos, los que dirigían las torturas más viles, más abyectas y más brutales, eran los cubanos que ahora, espero, ya se fueron, ¿no? Creo que ya se fueron, casi todos, si no todos, bajo presión, desde luego, de Marco Rubio, ¿no? Sobre Cuba, ¿qué puedo decirles? Que está fatal, ¿no? En Venezuela hay la posibilidad latente de que la economía comience a mejorar cuando las empresas extranjeras saquen más petróleo y se lo vendan al mundo y le dejen un tercio de eso a PDVSA y a la dictadura de Delcy, ¿no? Pero Cuba no tiene petróleo, no tiene gasolina, no tiene luz eléctrica, no hay transporte público, no hay camiones de basura, y La Habana es una ciudad convertida en un gigantesco basurero, ¿no? Así terminan las cosas con el comunismo. Eso es todo por el momento. Antes de despedirme, quiero recordarles, impúdicamente, perdonen la inmodestia, que hoy es el último día de enero de 2026, en exactamente 11 días, el miércoles 11 de febrero, o sea, en semana y media, no falta nada, ¿no? Va a salir simultáneamente en España y en toda América mi nueva novela. Esta novela, que ya está impresa, se titula Los golpistas. Ven ahí a Hugo Chávez y a Fidel Castro. Es una novela sobre Chávez y sobre Castro. Y en particular sobre el golpe fallido que le dieron a Chávez en abril de 2002. Un golpe que al comienzo triunfó y 3 días después fracasó. Y en buena medida fracasó porque desde La Habana, Fidel Castro, usando el teléfono, conspiró, intrigó, insultó y amenazó. Y logró intimidar a ciertos jefes militares golpistas en Venezuela. Es también esta novela un esfuerzo literario por recrear los momentos capitales, cruciales en la vida del golpista Hugo Chávez, que dio no uno, sino varios golpes, y a quien le dieron un golpe que casi le costó la vida, el golpe que yo narro aquí en Los golpistas. Lo tenían ya capturado, preso, en un calabozo,
aterrado. Lo obligaron a firmar la renuncia, la dimisión. Pensaron fusilarlo, o enviarlo en un vuelo a La Habana, o someterlo a un juicio sumario. ¿Por qué Chávez salvó la vida en aquella ocasión en abril de 2002? ¿Por qué ese golpe contra él, que al comienzo triunfó, luego, 3 días después, fracasó? ¿Y por qué algunos golpistas, tal vez amenazados por Fidel Castro, desde el teléfono se arrepintieron y restituyeron a Chávez en el poder? Eso es lo que he tratado de responder en esta novela. La publica Galaxia Gutenberg, una gran editorial española, que también me publicó Los Genios hace 3 años. Y a partir del miércoles 11 de febrero, Los golpistas, sobre Chávez y Fidel Castro, estará a la venta en las librerías españolas, en las librerías de Estados Unidos, en las librerías de Perú, de Colombia, de Ecuador, en las librerías de Argentina, de Chile y Uruguay, en la librería de Costa Rica y de Panamá. Todo eso empieza a ocurrir en semana y media, el miércoles 11 de febrero. No me dejen solo, por favor. Seguimos.